noche es una historia. Vampiro, te desafío, yo no le temo a tu orgullo. Vampiro, te desafío, yo no le temo a tu orgullo. Si tú me llevas ventaja, vampiro, a mí me sobra futuro. Si tú me llevas ventaja, a mí me sobra futuro. Vampiro sale de noche, pero se vuelve a esconder. Muerde sin mediar palabras, porque el vampiro habla inglés. Yes. Vampiro de tierra, de cielo, de nieve y de fuego, de sangre, de niño de viejo, vampiro veneno, vampiro mortal, vampiro que paga los más altos precios por la sangre libre de los guerrilleros. Bueno, señores, esa es una canción de los tiempos muy calientes, de los años 70, principios de los 80. Ustedes sabrán, fueron años muy difíciles de la juventud latinoamericana. Entonces esta canción, Vampiro, cuenta una de las historias más dolorosas y crueles también que tuvieron esos años de las dictaduras y los gobiernos duros. La canción se llama Vampiro y la compuse en el 81. Así es. Muy buenas tardes, mi estimada Santa Marte. Muy buenas tardes, don Manuel, dándoles la bienvenida también a nuestros televidentes que cada viernes nos acompañan aquí en este programa Derroche es una historia y que con entusiasmo preparamos para que cada semana conozcan una canción nueva y cómo se inspiró usted para que el público pudiera tener en sus manos estas letras y poder escucharlas sobre todo. Hoy hablamos de Vampiro, una pieza que, como ya usted decía, es de corte social y que vamos a conocer en detalle en esta nueva entrega de su programa Derroche es una historia. Bienvenidos y les invitamos a que lo disfruten. ¿Cómo se inspira Manuel para escribir Vampiro? Ocurrió un acontecimiento muy doloroso en América Latina. Se trata del asesinato del padre, o que era obispo, Arnulfo Romero, en El Salvador. En esos tiempos El Salvador vivía un periodo de guerra civil y entonces pues uno de los, como le decíamos, ¿verdad?, los escuadrones de la muerte, a esos escuadrones de la muerte, que eran organismos paramilitares entrenados para asesinar a personajes importantes que se manifestaran en contra del régimen de ese momento. Y el Frente Farabundo Martí en ese momento llevaba una lucha muy, muy fuerte en la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tenía también el apoyo de muchos líderes sociales, religiosos, profesionales, y a uno de esos líderes, gente que se manifestaba contra la opresión del régimen de ese momento, bueno, lo callaban asesinándolo casi siempre. En muy pocos casos lo apresaban o lo sacaban del país, como solía ocurrir en algunos otros entornos de las dictaduras latinoamericanas que todavía en ese momento existían, como la de Brasil, que todavía existía. Entonces aquí, en El Salvador, esta fue una de los asesinatos más
¿verdad? Crueles. Sí, y más repudiado en el mundo. Todavía es un asesinato muy repudiado. Recordar que el Arnulfo Romero, el obispo, eh, lo asesinaron en la iglesia, es decir, mientras Oficiaba la celebraba misa. una misa. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Y entonces esta canción es una denuncia eh, muy dura, por supuesto. Los escuadrones de la muerte son los vampiros, es decir, chupa sangre, su vida es nocturna, actúan en la impunidad, en la oscuridad, en la tiniebla. Así eran los escuadrones de la muerte de El Salvador. Complejo. Sí, claro. Y era algo también que prácticamente, tal vez no con el mismo nivel de violencia, pero sí sufrían los países de América el tema de las dictaduras para esa época. Hay una parte de la pieza que dice, muerde sin mediar palabras porque habla inglés. Porque el vampiro habla inglés. Ajá. Bueno, una de los hay que recordar que estas dictaduras tenían eh, apoyo directo De de Estados Estados Unidos. Unidos, y muy especialmente esos escuadrones de la muerte eran entrenados por organismos especializados eh, norteamericanos. Tenían no solamente el apoyo de armas y todo tipo de logística, así que quise también asociar ese, esa práctica con la política que en ese momento desarrollaba Estados Unidos, que era asegurarse de que ningún grupo, digamos, de izquierda en ese momento, ningún grupo que buscara liberarse de la dictadura, podría ser también un partido democrático. Es decir, la idea en ese momento de Estados Unidos era que impedirlo y proteger a esas dictaduras. Por eso dejo caer El tema del el inglés. tema del inglés. Hay que recordar que los artistas en las épocas de las dictaduras, al menos aquí en República Dominicana, vivimos una larga dictadura de unos 30 años y los artistas vivían prácticamente escondidos, vamos a llamarle así, encogidos, porque no se atrevían a cantar una pieza que por lo menos daba a entender que ellos estaban en contra del régimen, porque ya usted sabe lo que le esperaba. ¿No temió usted que alguna represalia cuando escucharan esa canción allá en... No, porque en esos años todavía había muchos temas complejos en el país, en República Dominicana en los 80, pero ya en los 80 no estábamos en la dictadura que duró 12 años, la que tú dices duró 30, Sí, de, del 1930 al al 61. 61, pero inició una nueva dictadura con otros ribetes, que fue la de los 12 años, Disfrazada de democracia. correcto, 66, 78. Ujú. Entonces, en el 80, cuando asesinan a Arnulfo Romero, los escuadrones de la muerte de El Salvador, aquí en República Dominicana respirábamos con el gobierno del PRD en ese Sí, momento, presidido por Antonio Antonio Guzmán. Guzmán. Había un estado de libertad Sí, eh, ya se había dado la pronunciado, transición. correcto. La transición se produjo en el 78. Pero todavía esas dictaduras que menciono, varias, tenían mucha fuerza. Y el caso de si se podía cantar, si nos perseguían, claro que sí. Los 12 años, o pongo a veces el ejemplo, mi apresamiento final de los 12 años fue en junio del 78.
Ya habían pasado las elecciones y fui apresado junto a Francisco Antonio Santos, que era el Una secretario historia desconocida. desconocida, sí, pero muy No fuerte. tenía datos Sí, de claro ese que sí, episodio. sí. Muchos de los años de mi juventud, bueno, pues era bajo un régimen que perseguía eh, a cualquiera que atentare eh, contra el Estado establecido. Y así que, Y era normal para la época que jóvenes, para entonces como ustedes, que se veían involucrados de manera directa en esas acciones sociales, bienaventurado el que no fue preso, el que no tuvo la suerte, ¿verdad? O la mala suerte de ser detenido. sí. Bueno, hubo momentos, 1974, por ejemplo, que el régimen endureció bastante, tanto que las elecciones del 74, donde eh, Balaguer se reelegía y el PRD eh, aspiraba a la presidencia, ¿verdad? Era la oposición. Esa fue tan duro el combate a la oposición que la oposición tuvo que retirarse de las elecciones. En el 74, para los más jóvenes, las elecciones las hizo un solo partido, el Partido Reformista. Ujú. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque los guardias andaban con un fusil, con una bandera roja en el fusil, Ofreco. los guardias. Y pues, para decirte nada más, ponerte un solo ejemplo del nivel de represión. Así que ese año fue casi completo de clandestinidad Ujú. de nosotros, lo que ya yo estaba en Sí. la política, estaba en un partido de izquierda en ese momento, 1974, y yo, ese fue un año que prácticamente me lo pasé en la clandestinidad, había que sobrevivir. Ofreco, Así Dios es. mío. Yo Cotuito todavía estaba, pero allá era lo mismo en todas partes y la misma política, estaba muy bien organizado los grupos de izquierda en ese momento por todo el país. Bueno, yo debí venir a la capital ese año, porque terminé el bachillerato en el 73. El proyecto era venir a la universidad, pero se complicó tanto que me vi precisado a mantenerme en Cotuí y desarrollar las acciones políticas allá, pero en un terreno que yo lo conocía bien, muy Claro. bien, y me permitía moverme con mucha facilidad en las situaciones difíciles. Así que O sea que pasamos de un régimen dictatorial plenamente para pasar a otro maquillado. Ese es el término que se le sí, pudiera sí, sí, sí. Fue una llamar a dictadura esa igualmente época. sangrienta, prácticamente casi eh, aniquiló Sí. lo mejor de la dirigencia de la Y izquierda. el pensamiento crítico Sí, de la época, porque teníamos como nación una camada de jóvenes que fue subiendo con un pensamiento crítico que marcarían el rumbo del país y que era lo que esos regímenes intentaban evitar. Entonces esos jóvenes se vieron obligados por exponer sus ideales al peligro, a la muerte, así es, prácticamente, muchos así de es. ellos enfrentados a la muerte, Claro, otros condenados a la clandestinidad. así es. O sea, Era muy era duro, duro, difícil duro. vivir esa época. Sumamente, claro, era viviendo más escondido, en una labor política difícil,
porque te perseguían permanentemente. Podía ser, si tenía suerte, que cayera preso, pero no siempre era así, era muerto. Y luego de caer preso, ¿quién le Sí, garantizaba su integridad? así es. Ese vampiro pagaba, dice la pieza, un alto precio por la sangre de los guerrilleros. Sí, porque el vampiro se alimenta de sangre. Sí, Y chupasangre le matar a dicen. los guerrilleros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Sí, Eso se alimentaba de sangre de los guerrilleros. Porque el FML, en ese momento en El Salvador, era un movimiento guerrillero. Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional. Entonces, por eso la canción que dice que ese no es cualquier vampiro, ese vampiro, la sangre que paga cualquier precio por ella, es la de los guerrilleros. sí. Y hay otra partecita. Eran una piedra en el zapato. Sí. Vampiro sale de noche, pero se vuelve a esconder. Muerde sin mediar palabras, porque el vampiro habla inglés. Y es lo que muerde sin mediar palabras, quiere decir que te anda buscando para darte Sí, y sin final contemplación. sin contemplación, sin decirte buenas noches. Al momento de tomar, como dicen, lápiz y papel para plasmar estas letras, no temió. Buena parte de mi repertorio, que lo iremos conociendo poco a poco, muchas canciones fueron escritas en medio de esa situación. Recuerda que la última vez que soy apresado ya había pasado las elecciones y era como dándome la verdad, la galleta de gracia. Sí. Y en junio de 1978, mientras cantábamos en el cine Papagayo, en La Romana, apoyando con estas canciones y estas luchas, apoyando las luchas del Sindicato Unido del Ingenio Porvenir, que estaba en huelga. Había una buena representación en el este Claro, de claro esos que sí. grupos. Entonces ahí, bueno, esa noche caímos presos. eh, eh, Ro- eh, Soriano, le llamó Pocholo, Francisco Antonio Santo, que era secretario general de la CGT, cayó preso con nosotros también Ramón Paulino, que era un activista de la CGT. Es decir, fueron días difíciles, muy difíciles. El régimen los mal llamó gavilleros del este, creo, Pero no, en un escrito. sí. ¿Cómo se logró disuadir, si se pudiera decir, esa imagen? Porque al final tenían una causa social, luchaban por una causa, Sí. pero lo vendieron como otra. Gavillero es un despectivo para Ujú. decirle bandolero Sí, exacto, exacto. a los guerrilleros, pero los gavilleros fue acuñado a los que resistieron la invasión norteamericana de 1916, Oh, ya, que ya. fundamentalmente en el este Ujú. eh, crearon sus mejores comandos de resistencia. Sí, Así así es. fue, es cierto. Entonces, Gregorio Urbano Gilbert, por ejemplo, pertenecía a lo que los americanos le decían gavillero, que eran guerrilleros. No Sí. gavillero eran No, ellos, porque ellos, gavillero eran ellos que vinieron a cogerse lo ajeno, no, pero nunca lo los súbditos. entendieron. Ellos Sí, nunca lo entendieron. sí. Entonces, fue un movimiento muy, muy, muy importante de apoyo a la resistencia armada del pueblo dominicano contra la invasión norteamericana, la primera invasión
del siglo pasado, que hubo dos, en el 16 una y en el 65 otra. Sí, sí, fueron dos. Así es. Así es. En ambas ocasiones tuvieron que capitular, como se le llama, a un proceso que no es exactamente una rendición, pero tú admites que ha sido Que derrotado. cometió. Capitular. Ujú, así es. En esta pieza usted incluye un trabalengua, Sí, ¿verdad? así es. No le fue difícil Los interpretarlo. trabalenguas son muy difíciles. Sí, Lo escucho interpretarlo y me cae, me surge la inquietud. sí. ¿Cómo lo logra? Cuando, sobre todo cuando está muy, como dice uno, metido en cantar, que le sale esa, tiene que tener muy buena memoria para que no se le vaya. Me recuerda a Raymond. Los trabalenguas, primero, tienen que tener buena música. Sí. eh, Tienen que ser difíciles, tienen que ser que la gente lo quiera hacer y no pueda. Porque si es fácil, no es un No es trabalengua. trabalengua. Es decir, por ejemplo, yo quería decir muchas cosas en una sola estrofa y me di cuenta que el, el esquema con que estaba construyendo la canción no me daba espacio a tantas palabras. Así lo que hice, que donde decía una, dije cuatro. Con el mismo tiempo. Sí, en el mismo tiempo. Entonces, para lograr eso, no hay forma que no sea por Eh, medio de un trabalengua. Y sí, a la gente le gustaba muchísimo la canción. Fue una de mis canciones famosas. Vampiro fue es una, todavía en ciertos escenarios se escucha. donde hay estudiantes, ahora estamos publicando todas estas canciones, Sí, que la nueva porque generación no las conoce. tenemos que ponerla en los Claro que sí, programas de... por supuesto. Entonces, esta canción, todavía en ciertos escenarios que hay amigos de mi generación, que fuimos a lo mejor juntos a la universidad, o estuvimos juntos en esos grupos de música, o que fueron fan de Manuel Jiménez de esos años, eh, me sorprenden los conciertos y cosas así. Vampiro, Ay, ay, porque ay. era una canción obligada. Claro está, son canciones que se escriben para lograr Un un propósito. propósito en un momento específico para generar que gente se solidarice con esa lucha, que gente denunciara el asesinato del obispo Arnulfo Romero, y la canción cumplió ese objetivo. Años después triunfó el Frente Farabundo Martí, que se hizo la revolución, no por esta canción ni nada de eso, sino que muchas canciones en el mundo y mucha conciencia se fue consolidando y creando una gran sinergia y se produjo un gran triunfo. Significa que todo lo que uno hace, aunque sea una cosa pequeña, aportando para una causa noble, tiene sentido. Entonces, por eso ya yo no canto esa canción, porque esa canción cumplió su función y aunque me la piden, a lo mejor un día complazca en un concierto a los amigos de Se la le quedó en década de el los pasado, 70. se le quedó en el pasado. Me lo escuché enterecito. Estaba ahí presente. Muy bueno, por cierto. Esa ha quedado para la historia, esa Sí. canción, realmente. Vampiro de tierra, de cielo, de nieve y de fuego, de sangre, de niño, de viejo, vampiro veneno, vampiro mortal, vampiro que paga lo más alto precio por la sangre libre de los guerrilleros. Entonces la guitarra también ayudaba, porque es una guitarra que la toco, todavía la toco como la tocaba, eso sí, ahí mantenemos la fuerza, tal vez en un concierto donde pueda organizar bien una cosa, un día vuelva a cantar ese trabalengua. Pero si lo puedo cantar, estoy bastante sano Sí. de los Y pulmones las y la cuerdas. garganta. Es decir, que puedo
pero tendrá que ser en una ocasión especial. Todavía se puede dar el lujo Sí. de interpretarla. Sí, claro. A propósito del trabalengua que incluye esta pieza, ¿cuál ha sido la canción que más brega le ha dado componer? Una de las canciones que más brega me ha dado debió ser eh, tengo canciones difíciles. Vamos a decir bien el término. Componer significa ponerle música a la letra. La musicalización. Musicalización, eso es componer. Ajá. De la letra uno es autor. Exacto. La letra se hacen, la música se compone. Son cosas diferentes. Miren, señores, esto es una escuela. Claro que sí. Se lo estoy diciendo. Por eso, ¿de quién son esas letras? Esas letras son de Miguel Hernández, ok. ¿Y quién las compuso? ¿Quién le puso música? Joan Manuel Serrat. El que hace letras se llama autor. Sí. El que hace música, Compositor. Si hace las dos cosas, como yo, por ejemplo, en Vampiro, Cantautor. que hice la letra y le puse música, soy compositor y autor. Y autor. Cantautor es y también soy cantante. Cantautor es si lo que compones también lo canta. Canta autor. Sí. El autor de las cosas que canta. Sí. Entonces, hice esa aclaración para decir que las canciones, lo más difícil que yo he musicalizado hasta ahora son dos cosas de las que soy compositor. Una es el poema Amén de Mariposas de Pedro Mir, que es un poema extenso, un libro. Y lo musicalicé completo, respetando todo, hasta las comas y los puntos suspensivos. Ha sido mi obra más compleja para musicalizar. Después de esa está la cantata por la solidaridad latinoamericana, que son unas letras de el poeta Higinio Báez que nosotros musicalizamos. Son obras difíciles, muy complejas, muy largas, extensas. Después los que yo mismo compongo, es decir, le pongo la música y hago las letras, tal vez una que se llama Rosa, una canción que me encargó un amigo con un conjunto de peticiones que él quería que estuvieran presentes en la canción. Y eso sí es difícil. Contar los problemas de otro. Como si fueran de uno. Sobre todo cuando no sale de la inspiración de uno. Es una gran canción al final. Pero sí, tuve que... A veces las canciones que me piden con determinadas términos que quieren que se usen, palabras que quieren que se mencionen, episodios que quieren que se cuenten en la canción. Eso no es tan fácil. Necesita un verdadero ejercicio creativo y un profundo nivel de abstracción. Es decir, abstraerse significa ensimismarse completamente. Es decir, que tú te asumes como lo único que hay y como el único dueño del mundo. Y te toma el mundo entero para ponerlo en la canción. Es muy complejo. Un verdadero poeta explicando ese proceso. Realmente. Y si lo ataca el vampiro, apréndase este remedio. Y si lo ataca el vampiro, apréndase este remedio. Ponga 2 palos en cruz y diga Arnulfo Romero. Ponga 2 palos en cruz
y diga Arnulfo Romero. Muchísimas gracias. Suscríbase y ayude que sus amigos también lo hagan. Gracias a todos nuestros televidentes por haber estado con nosotros, invitándoles a que no se pierdan nuestros programas que se transmiten cada viernes a las 7 de la noche por Buena Radio. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima entrega. Derroche es una historia.